Hola a todos y todas, es un gusto saludarles de nuevo y pues bienvenidos a una nueva sesión del artículo de la semana live, ¿verdad? Es un gusto, esta semana pues lo estamos haciendo un poquito tarde por algunos inconvenientes, pero aquí estamos. Así que saludos a todos, doctora, un gusto saludarle hasta allá, Chinandega, Chinatown, Nicaragua. Hola doctora. Pues bien, como ya sabrán, siempre compartimos aquí un artículo que es interesante y que vale la pena pues leer y conversar y discutir un poco sobre el tema, ¿no?, del artículo. Recuerden de que este artículo siempre lo estamos compartiendo también en el grupo de Facebook Odontología Nicaragua, de la Fundación Odontológica Comunitaria, para que los que quieran guardarlo, descargarlo y leerlo y tenerlo dentro de sus bibliotecas, pues también lo puedan conseguir por acá. Bueno, el artículo de hoy es un artículo, así como decían, no sé, pues yo ya estoy viejito, el programa de Bienvenido, un programa de chistes sudamericano muy bueno, que decía, este es un chiste bueno, viejo, perdón, pero bueno. De igual manera, el artículo que hoy vamos a estar leyendo y conversando un poco es viejito, pero muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Y siempre bajo la línea que hemos venido hablando en las últimas semanas, del bruxismo, y el artículo de hoy se llama Los efectos de las placas oclusales rígida versus suave, ¿verdad?, en el bruxismo nocturno. Esto fue publicado en el JADA, ¿no?, el Journal of American Dental Association, de la Asociación Dental Americana. Y miren nada más y nada menos de quién es el doctor Jeffrey P. Okeson. Creo que ya más o menos, creo que todos dentistas que se respeta, obviamente debe de conocer al doctor Okeson, ¿no? Entonces, igual es un artículo que fue publicado, miren, en el Journal, en el JADA, en junio de 1987. ¿De acuerdo? Por ahí, como les digo, lo van a tener. Vamos a iniciar. Y bueno, ¿por qué, digamos, decidimos? Porque claro, el objetivo quizás de este live es leer y conversar sobre artículos recientes. Ese era el objetivo primordial, ¿no? Realizar o revisar artículos recientes. Pero bueno, ¿por qué hoy estábamos conversando de este artículo? Porque todavía hay algunas dudas, y no algunas, creo que hay algunos compañeros que prescribimos el uso de la placa oclusal suave para el tratamiento tanto de bruxismo como de algunos trastornos temporomandibulares. Y por acá este artículo creo que es muy importante que lo revisemos y que estemos claros de la importancia, ¿no?, de utilizar estar claro del uso de las placas, dependiendo de cuál va a ser el protocolo de tratamiento que estemos haciendo y qué es lo que estamos trabajando. Bueno, iniciamos. Entonces, por acá el doctor inicia hablando de que obviamente es muy aceptado que el bruxismo nocturno es uno de los factores contribuyentes en el desarrollo de muchos trastornos temporomandibulares. ¿De acuerdo? Y que el tipo de la placa oclusal obviamente ha recibido mucha atención en los estudios. Miren, desde hace más de 30 años aproximadamente que se vienen haciendo estudios sobre el manejo del paciente bruxista con placas interoclusales, entre ellas pues las placas rígidas en relación céntrica, ¿verdad?, fabricadas para el maxilar principalmente. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? Que ya en ese tiempo, imagínense, desde 1987 muchos estudios ya sugerían que el uso de este tipo de placas significativamente reducía el bruxismo nocturno. Recientemente también revisamos un par de artículos, recuerden, hablando de eso, ¿no?
Pero ¿por qué, digamos, la decisión de este artículo? Por esa duda, ¿no? De cuál es, digamos, la mejor. Y yo hoy creo que debemos de quedar claro de que la placa rígida sería la mejor opción, como vamos a terminar. Entonces, dice aquí, ¿no? Las placas oclusales han ganado mucha popularidad y algunos estudios lo ocupan en el tratamiento del bruxismo nocturno. Dentro de los antecedentes que el doctor Oquesson presenta está el doctor Navarro, que evaluaron los efectos clínicos de las placas oclusales suaves y rígidas en el tratamiento de los síntomas, de algunas disfunciones mandibulares. Y en ese estudio, por acá podemos ver, el doctor Navarro y colaboradores concluyeron que obviamente la placa oclusal rígida es más efectiva al reducir los síntomas de la disfunción mandibular. Claro, muy probablemente si nosotros vamos a ese estudio, la mayoría de los participantes, hablando de pacientes, fueron con algunos problemas disfuncionales de la mandíbula. En el estudio presente el doctor Oquesson, el objetivo principal es comparar, dice por acá, los efectos de utilizar, ¿no?, una placa oclusal rígida versus una suave, ¿no?, para el tratamiento del bruxismo nocturno. Y algo muy interesante de este estudio es que fue en la misma persona. ¿Para qué? Para crear una mejor visión de la selección correcta de la placa correcta para el tratamiento del bruxismo o algunos desórdenes relacionados al bruxismo. Yo creo que ya estamos claros que el objetivo de la placa ya recientemente en los últimos estudios fue que es minimizar los efectos del bruxismo. ¿Cuáles son los efectos del bruxismo? Pues el desgaste, las fracturas, dolores articulares, dolores miofaciales, musculares, etc. ¿verdad? De acuerdo, entonces dentro de la metodología del doctor por acá presentan que se seleccionaron a 10 participantes, se seleccionaron para este estudio 5 varones y 5 mujeres, una población homogénea, hablando de sexo, de género o sexo, y también un poco pequeña, pues 10 pacientes creo que es pequeño, pero para los fines del estudio es válido, ¿no? Participantes, dice, admitieron, y aquí quizás sería interesante, muy probablemente deben haber estudios en donde ya los participantes se han diagnosticado correctamente el bruxismo. En el estudio del doctor Oquesson, más de 30 años, ¿verdad?, se admitieron pacientes que ellos por sí solos admitieron tener cierto grado de bruxismo, pero que ninguno de ellos experimentaron ni dolor muscular ni ningún síntoma también articular durante el tiempo del estudio. Algunos datos importantes, por aquí pues estamos viendo el diseño de la placa, ya vamos a volver a ella, pero continuemos. Entonces, dice por acá, vamos a ver, ahí. La primera placa fue una placa oclusal rígida, ¿no?, fabricada para el maxilar, y esta es la placa que estamos viendo nosotros por acá. ¿Qué características tiene la placa? Y miren que esta placa, el diseño de esta placa también actualmente le conoce como placa estabilizadora, no ha cambiado para nada, ¿no? Es una placa en donde se encontramos con puntos de contacto en todo el sector posterior y las guías caninas y anteriores. Y este diseño de esta placa estabilizadora no ha variado en el tiempo. Actualmente la placa que se utiliza también para este tratamiento, para prevenir los trastornos, las consecuencias del bruxismo, sigue siendo ese diseño. Bueno, continuamos. De acuerdo, entonces el estudio presenta que una vez que se realizó una posición estable musculoesquelética, ya eso lo conocemos como, obviamente en este caso montaron a los pacientes en relación céntrica. Y en esta clase se finalizó la placa creando los contactos simultáneos, eso que ya les presentaba, que son contactos simultáneos en el sector posterior, guías anterior y obviamente borde incisales
planos con obviamente los movimientos y las guías durante los movimientos excéntricos de la mandíbula, incluyendo pues las guías caninas. En el caso de la placa oclusal suave, ¿verdad? Fue fabricada con una hoja de vinilo suave de 4 milímetros de espesor, y que eso se adaptó también al maxilar utilizando pues, el aparato del vacuum, ¿verdad? La placa oclusal suave luego se ajustó intraoralmente utilizando o pidiéndole al paciente, en este caso que cerrara muy suavemente, hasta encontrar o crear los puntos distribuidos de manera homogénea a lo largo de toda la placa. Y esto lo vamos a ver en el gráfico número 2, dice. Y entonces aquí estamos viendo el diseño de la placa oclusal suave. Miren que una de las dificultades que el mismo artículo menciona es que es muy difícil recrear esos puntos estabilizadores, como lo vimos en la primera placa o en la placa oclusal rígida. Tampoco es posible recrear las guías de desoclusión, háblese de guía anterior y guías caninas. Entonces eso es uno de los problemas que presenta este tipo de placa, y como vamos a ver, muy probablemente eso crea las diferentes respuestas en el paciente, como vamos a ver en las discusiones por acá más adelante. Ahora, ¿cómo hicieron el experimento en este caso? Vamos acá, vamos a agregar. Dice que se presentaron, el diseño del estudio fue el siguiente: ABACA. ¿Qué significa esto? Es la forma en cómo prescribimos o prescribieron la placa dentro del mismo paciente. Dice, el periodo A representa el periodo control, monitorado antes de iniciar el uso de la placa. El periodo B, dice, representa el periodo en el cual se utilizó la placa oclusal rígida. El periodo C representa en el cual, el periodo B representa el periodo en que se utilizó la placa oclusal rígida para el participante. Y el periodo C, dice, representa el periodo en que la placa oclusal suave fue utilizada. Entonces, basado en este experimento o en este diseño, sin placa, placa rígida, luego descanso sin placa de nuevo, luego placa, en este caso, suave, y por último, de nuevo, sin placa, es decir, descanso por parte del paciente. Con el objetivo, estos controles se hicieron 5 días o 5 noches, ¿verdad?, consecutivas para los periodos de descanso, es decir, los periodos en donde no se utilizó placa, y 7 días para los periodos en donde sí se utilizó tanto la placa oclusal rígida como la placa oclusal suave. Todito esto fue grabado, ¿verdad?, o se hizo una recopilación de datos utilizando este dispositivo AL200B, que prácticamente es un ¿cómo le llaman? El que, aquí no sale el nombre, pero es el que mide la actividad muscular, ¿verdad? La actividad muscular, integrador de la actividad muscular, dice. En este caso, pues no es el electrocardiograma, se me olvidó el nombre, ahí me disculpo. Bueno, en este caso se utilizaron y se colocaron electrodos principalmente para medir la actividad del músculo macetero, ¿verdad? Y esto es parte del experimento. Y cómo se obtuvieron esos resultados, y que en este caso electromiograma se llama, aquí está EMG. Ok, entonces, cualquier actividad por encima de los 20 milivoltios fueron integrados durante la noche, ¿verdad?, proveyendo en este caso un valor numérico que nos permitía medir la función de la actividad muscular durante el uso de las diferentes placas, como también en el periodo en donde las placas no se estaban utilizando. Entonces esto lo medimos en milivoltios por la actividad del músculo macetero para crear un control. Por eso se utilizó un periodo previo al uso de las placas, ¿verdad? Ahora,
Una de las quizás dificultades de este estudio, y que muy probablemente en los estudios recientes, como vimos en los artículos pasados, es el uso de la polisomnografía, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Es un laboratorio específico para medir todita la actividad durante el sueño del paciente. Una de las desventajas probablemente de este estudio fue que toditos esos datos los recopiló el mismo paciente. Y por aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Los participantes, dice, fueron preguntados o se les solicitó, ahí está, ¿ven? Se les solicitó que guardaran o escribieran cualquier cambio en la rutina, tanto de los niveles de su rutina como emocional, y también que guardaran o escribieran cualquier cambio o síntoma durante la actividad masticatoria, dolor masticatorio, al masticar, es decir, al crear sus funciones normales. Eso fue quizá una de las limitantes probablemente de este estudio. Ahora ya sabemos con la polisomnografía, pues todo eso se hace en un laboratorio específico donde se mide todita la actividad. Y bueno, se hicieron las mediciones pertinentes, se grabaron todos, se solicitaron todos los datos y los análisis. ¿Qué encontraron ellos? Bueno, se hizo un análisis de varianza, un análisis estadístico muy bueno para determinar la varianza al utilizar o cambiar diferentes métodos en el mismo paciente o diferentes protocolos en el mismo paciente. ¿Y qué encontramos? Bueno, por aquí vamos a leer en la tabla 1, dice, se encuentra o se comparan las medias de totales de toditos los participantes en el estudio. Y por acá encontramos que el análisis reveló que la actividad media durante el tiempo del estudio para la placa oclusal rígida fue significativamente menor que en los otros controles, ¿verdad? Y que la actividad durante el tiempo de uso de la placa oclusal suave, dice, fue significativamente mayor que en los periodos de control. Y aquí pues tenemos los valores. Si nos vamos a la tablita, por aquí está, podemos ver realmente el valor. Miren, aquí tenemos la comparación de los 10 participantes, ¿verdad? Y vemos que aquí tenemos los valores para control 7.26 y miremos cómo esa actividad disminuye, obviamente bajo un análisis estadístico, significativamente de 7.26 a 6.52, y que con la placa oclusal suave, miren, la actividad incluso subió un poco, es decir, 7.64. ¿De acuerdo? Ahora, si vemos los controles hubo variación mínima. 7.2 el primer control, 7.2 el segundo control, 7.1 el tercer control. Entonces, estamos claros ya, ¿verdad?, que la placa oclusal rígida debe de ser la correcta para que nosotros mandemos o prescribamos para minimizar los efectos, ¿no?, del bruxismo. Y eso es muy importante y hoy quería compartírselos por eso mismo, ¿no? Porque hay muchos pacientes que se les está prescribiendo una placa oclusal suave por diferentes razones, es más fácil, es más barato, pero la actividad muscular no disminuye, más bien en artículos recientes, ya lo veníamos en las sesiones pasadas, ya lo leíamos y discutíamos, más bien aumenta, hay un aumento. ¿De acuerdo? Y aquí igual los resultados son claros. Si nos vamos ya a la segunda tabla en donde vemos la actividad por cada paciente, es lo mismo. Miren, aquí tenemos los valores y aquí tenemos el análisis. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces miremos por acá. Miren, al hacerle el análisis, ya el valor T, miremos cómo. Un error técnico por acá. Les decía, cuando vemos el análisis de los valores al utilizar la placa oclusal rígida, ¿no?, Hard Splint, vemos las medias, las desviaciones estándar y el valor estadístico de que si existe esa diferencia o no. Y vemos que cuando le hacemos el valor hay una disminución. En 8 de 10 pacientes hubo una disminución de la actividad.
muscular. Está más que claro. En cambio, en el uso de la placa oclusal suave, miren los valores medias, desviaciones y la estadística. Solo en un paciente hubo una disminución. En 5 de los 10 pacientes más bien aumentó la actividad. Entonces, eso igual nos crea. Y este es un estudio, recordemos, de hace casi 30 años, ¿no? Más de 30 probablemente. Del 87 para acá, sí, más de 30 años. Desde hace 30 años estamos hablando que la placa que se debe utilizar es la placa oclusal rígida. Y ahora pues también estamos claros que es una placa estabilizadora con todas sus guías y sus puntos de contacto correctamente diseñados. Entonces, solo para que estemos claros, y este es un artículo de muchos años, de nuevo, que probablemente si empezamos a hacer una revisión de la literatura, muchos diseños de investigaciones más recientes, probablemente estamos llegando a esta misma conclusión. Ya lo veíamos en la sesión anterior, en uno de los artículos que revisamos, que igual la placa viene a disminuir los efectos del bruxismo. Bueno, en la discusión vemos que de los 10 participantes del estudio, ninguno sugirió síntomas articulares ni musculares cuando el estudio inició, ¿verdad? Antes de que empezara el estudio, todos los pacientes estaban sanos. Ninguno tampoco reportó síntomas asociados al uso de la placa oclusal rígida, ni durante su uso ni durante los periodos de control. Sin embargo, es lo que miramos en la tabla, mientras se utilizó la placa oclusal suave, 4 participantes también reportaron que habían tenido o presentado dolor en articulación o dolor muscular. ¿Estamos claros? Ahora, otro de los importantes por acá que hay que recargar, no hubo cambios ligados a que si eran varones o mujeres. En este caso, entonces, el uso de esta placa no afecta mejor o no crea mejor síntomas o mejores resultados dependiendo de que si es varón o si es mujer. ¿De acuerdo? Entonces, indistintamente nosotros lo vamos a prescribir a nuestros pacientes que presenten el bruxismo. ¿De acuerdo? Los resultados, ¿verdad? De nuevo, estamos quedando que yo creo que esta idea debe quedar clara. De este estudio sugieren que la placa oclusal rígida maxilar, en este caso hecha de acrílico, significativamente redujo la actividad muscular en la mayoría de los pacientes. Si vemos el grupo, 8 de 10 pacientes que se hizo en este experimento redujeron su actividad. Ahora, este es muy importante porque fue uno de los primeros estudios, dice, que hizo un intento de evaluar los efectos de la placa oclusal suave durante el bruxismo nocturno. Y en este caso, estamos claros de que esta placa oclusal suave no va a disminuir significativamente los efectos del bruxismo. No lo va a hacer. ¿De acuerdo? Y de nuevo, siempre la misma idea se repite. 8 en el resumen, 8 de los 10 participantes demostraron o presentaron una disminución significativa en la actividad muscular cuando se utilizó una placa oclusal rígida. Y 5 de los 10 participantes se encontró que estadísticamente había un aumento significativo en la actividad nocturna, de la actividad muscular nocturna, cuando se utilizó la placa oclusal suave. ¿De acuerdo? Y vean de nuevo, para que no miren que les estoy mintiendo, este es un artículo por el doctor Åkesson desde 1987. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos, ¿verdad?, nosotros estar cometiendo ese error prescribiendo por factores económicos, factores
de facilidad prescribiendo una placa oclusal suave para el tratamiento del bruxismo o incluso el tratamiento de algunos trastornos temporomandibulares. ¿De acuerdo? En vez de ayudar a nuestro paciente, estaríamos creando un problema, aumentando la actividad que puede entonces desencadenar mayor dolor en la articulación, mayor dolor o espasmos musculares, etc. Entonces, y si se aumenta la actividad muscular, por ende también el contacto interdentario, intermaxilar, pues va a aumentar esa actividad y el bruxismo puede más bien exacerbarse en este paciente. Entonces, no lo utilicemos. La única prescripción de una placa suave es la de los deportistas. Es que en eso estamos claros. Ya creo que debemos de estar claros a partir de esto que el único momento en que nosotros podemos prescribir una placa suave de este tipo es para un deportista, para cualquier actividad que vaya a proteger de traumas, o traumas directos, ¿verdad? Inmediatos, como, ¿verdad?, el boxeo, el béisbol o cualquier otra actividad que involucre un deporte, una actividad física que pueda desencadenar en algún trauma dentario o bucal y evitar, ¿verdad?, que se fracturen los dientes o que haya cualquier tipo de trauma. Yo creo que estamos claros a partir de hoy. ¿Por qué quería compartir eso? Como les decía, un artículo viejito, pero muy bueno. Y este error ya no podemos seguirlo realizando. No podemos. ¿De acuerdo? Entonces, la sesión de hoy fue corta, un artículo muy bueno. Creo que así como hay artículos recientes también que, claro, es el objetivo de nosotros mantenernos actualizados, vale y tiene mucho valor los primeros estudios que iniciaron esta tendencia. Y como ya veíamos en las sesiones anteriores, pues se ha reforzado esta idea de crear las placas estabilizadoras como lo estamos viendo acá. Miren, de nuevo, una placa que me tenga todos los puntos en máxima intercuspidación, ¿verdad? En el sector posterior, hablando de mis cúspides funcionales, estos son los cúspides vestibulares de toditos mis dientes mandibulares y mis guías, ¿verdad? Y mis guías caninas de lateralidad y de protrusiva. Y este diseño, tutores, colegas, estudiantes, pupilos, todo no cambia. Y así debemos de prescribir a nuestro paciente para disminuir de nuevo los efectos del bruxismo. Bueno, recuerden de que este artículo lo van a tener por ahí disponible si lo quieren guardar y coleccionar en su biblioteca de literatura, en el grupo de Facebook Odontología Nicaragua de la Fundación Odontológica Comunitaria, para que allá lo sigan. Y nada, también el podcast va a estar disponible para que los que nos quieran escuchar en las diferentes plataformas, y nos vemos en la próxima sesión de el artículo de la semana live. Hasta pronto. Bye.